Bien, atentos. Vamos a iniciar actividades. Son las 4 y 8 minutos, perdón, las 2 y 4 minutos. Tenemos 11 participantes, ahí los tengo anotados a todos. Recuerden que la última etapa, la asistencia juega un rol letal para hacer el trabajo. Bien. Voy a asumir de que están trabajando y de que ese breve intervalo de 1 hora que se les da los días jueves es para que por lo menos se pongan al día o estén activos en la parte de hacer su borrador. ¿Sí? Hoy estamos a 7 de septiembre. Entonces, para hoy tenemos previsto analizar Ok, aquí voy a sacar un poco mi mano para analizar el dispositivo. El dispositivo semiconductor. P, NP y NPN. ¿Sí? Entonces, la tarea, seguramente los que ya han comenzado a trabajar han de ver que hay material, una infinidad. Sin embargo, la clase es importante en el sentido de guía, de límites o de parametrizar nuestro trabajo, ¿sí? Cuidado que se agarren un paper de una persona y me hablen cosas que no estoy pidiéndoles. Por eso es muy importante el contenido de los apuntes de la guía, ¿sí? Entra Jorge Quispe. Jorge Quispe, ok. De nuevo, jóvenes, los que ya han comenzado a trabajar analizando elementos semiconductores, seguramente han encontrado una infinidad de material. Es tan amplia que el que no me está siguiendo la clase se puede desviar y hacer cosas que nadie le está pidiendo y que no van a ser evaluadas. Vuelvo a reiterar, es importante la asistencia en el sentido de que ustedes tomen nota para tener una guía en el sentido de cómo vamos a completar nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, para hoy tenemos previsto el análisis de los dispositivos semiconductores PNP, NPN. Yo voy a desarrollar uno. Por ejemplo, este lo voy a agarrar. Hoy vamos a desarrollar ese. Y el otro queda como tarea, desarrollo en forma análoga. ¿Qué significa en forma análoga? No significa que es lo mismo. Análoga significa analizar los mismos parámetros y ver los resultados, nada más, ¿sí? Entonces vamos a analizar el elemento semiconductor PNP. Si quieren pueden tomar nota de lo que necesito que se tiene que conocer. Primero, veamos de dónde viene lo de transistor, ¿sí? Ok, enseguida voy a regular el pulso. Está entrando Castro José. Castro José. Bien. Transistor.
Bien, atentos. Primero analizaremos la palabra de lo que significa transistor. En español proviene de transferencia, transferencia de resistencia. Transferencia de resistencia. Entonces, ven este pedacito. En inglés, sí, porque esto ha sido definido en inglés. En inglés está de la forma transfer resistor. Bien, en español transferencia de resistencia, pero para que concuerde, se agarra este pedacito y se utiliza este de aquí. Entonces, de ahí la sigla transistor, ¿sí? Del inglés, pero en español significa transferencia de resistencia. Transistor. Entonces, como ya tenemos una idea, porque la base de física es dar las bases, la idea, ¿sí? Ya los elementos operativos, hacer circuitos, elementos, dispositivos, eso le corresponde a la siguiente materia que la dicta el profesor Petras, ¿sí? Entonces yo no voy a ingresar a ese tema, sino a la parte conceptual. Bien, teniendo una idea clara de lo que es un transistor, un dispositivo de transferencia de resistencia, ¿sí? Es un elemento semiconductor y podemos anotar lo siguiente, ¿sí? Un transistor, y aquí se anota, es un dispositivo electrónico un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor. ¿Sí? Es un elemento, es un dispositivo electrónico semiconductor que se usa para generar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Bien, lo que a nosotros en ingeniería se llaman ceros y unos, ¿sí? Estamos hablando de bits, de bytes, ¿sí? Ok, de nuevo, un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que se usa para generar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Ceros y unos, bits, ¿sí? Bien, seguimos con admisión de estudiantes. Daniel Jesús. Ok. Brandon también. No, ya estaba. Ok. De nuevo, entonces un transistor es un dispositivo de transferencia de resistencia, siglas en inglés. Es un compacto de unión de dos representaciones y técnicamente es un dispositivo electrónico semiconductor que se usa para generar señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Estamos hablando de
ceros y unos, bits. A ver, ¿quién más? Daniel Jesús, otra vez, adelanta. Ok. Ahora, ¿qué tareas cumple, no? Poner así, cumple una función, cumple función o tareas de amplificador. Cumple tareas de amplificador. También se puede utilizar como un oscilador. Otras tareas de conmutador, prendido apagado. Y conmutador o rectificador. Bien, entonces, de esta manera ya estamos armando la idea de lo que es un transistor, cómo funciona y qué función cumple, ¿sí? Es seguramente de amplificación, oscilador, conmutador o rectificador, ya sirve para enganchar en la siguiente materia. Bien. Por ejemplo, voy a dibujar el símbolo técnico de un transistor PNP, ¿sí? El símbolo técnico. Comúnmente van a encontrar una nomenclatura como la que estoy dibujando. Aquí vamos a dibujar de esta manera y así. Por ejemplo, en este lado tenemos la base, la parte del emisor y la parte del colector. Esto enseguida voy a explicar. Bien, vamos a anotar a Laura Aguilar. Un segundito, vamos a introducir a Laura Aguilar. Bien, atentos. Entonces, muchos deben conocer esta nomenclatura, pero yo voy a asumir, entre comillas, que nadie sabe nada. ¿Sí? Vamos a simbolizar con I. B, la corriente de base, con I. E, la corriente del emisor, y con I. C, la corriente del colector. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos. Primero les voy a explicar un ejemplo análogo, ¿sí? Aquí voy a escribir un ejemplo. Un ejemplo análogo de cómo funciona este dispositivo. En primer lugar, en todo el sistema de conducción, lo que existe es un flujo eléctrico. ¿Sí? Un flujo eléctrico. Voy a aprovechar el flujo eléctrico para dibujar, por ejemplo, los tres estados. Por ejemplo, aquí tengo emisor, base. ¿Cómo es que funciona? Aprovechando el concepto de flujo, imagínense una cañería, ¿sí? Una cañería con su llave de paso, ¿sí? Y aquí tiene esta conexión, por si acaso. Viene así, y aquí está conectado así.
así para que se estén algo. Esta es la válvula de cierre. En este lugar podemos simbolizar al elemento emisor, y en este lugar podemos simbolizar al elemento colector, y en este lado la parte de base. Esta es la base. La base con la letra B. Entonces ahora ya tienen algo similar como este sistema. Por ejemplo, aquí tenemos el emisor, colector, la base. Imagínense una cañería que tiene un paso y otro aquí. En esta posición, el sistema se encuentra en corte. En corte, aquí no deja pasar flujo aquí y aquí. ¿Por qué? Porque está tapado, porque está cerrado, ¿sí? Entonces, esta figura equivalente a flujo de agua en una cañería que tiene conexión en T, ¿sí? Si colocamos aquí una llave de paso, cuando se encuentra en esa posición, el circuito se encuentra en corte. Porque no deja pasar el flujo aquí ni allí. Bien. Segunda posición, la misma cañería, ¿sí? El tubo en T. Sin embargo, la llave se encuentra en esta posición. ¿Sí? La llave se encuentra en esa posición. Por supuesto, aquí está la parte de los elementos de identificación, el emisor, el colector, la base. Cuando se encuentra en esta posición, el circuito se encuentra activo. Sistema activo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que hay corriente, deja pasar un poco y deja pasar un poco. Ahora eso, lo de poco y poco, no son equivalentes. En uno es más. Imagínense que esto comenzamos a cerrar y hace un pequeño flujo, ¿no es cierto? Aquí va a haber mucho y aquí va a haber poco, entonces ya se pueden imaginar lo que puede suceder. El tercer estado, la misma cañería en T, y la llave se encuentra abierta. Se encuentra en esta posición. La llave del grifo, por decir así. Entonces aquí tenemos el elemento emisor, colector y la base. Cuando está en esta posición, la llave de paso deja pasar libremente corriente a ambos lados. En este caso, el sistema se encuentra en saturación. Bien. Con este esquemita, para personas de colegio, ¿sí? Es que les estoy explicando cómo funciona un transistor o un semiconductor PNP. ¿Sí? Aquí tienen su nomenclatura técnica cuando hagan circuitos. A eso no me voy a meter yo, por si acaso, esa es otra especialidad. Aquí tiene la nomenclatura técnica. Luego, cómo funciona. Algunas veces se he escuchado cuando van a comprar, véndame esa cosita de 3 patitas, ya digamos, 1, 2, 3 patitas. Pero ustedes como ingeniero tienen que identificar, bueno, evidentemente tiene 3 puntos de conexión. Uno es la base, colector, emisor. ¿Sí? Y la forma análoga, cómo funciona, aquí esquemáticamente está muy nítido. En posición de corte, no dejan pasar corriente ni a este lado ni a este lado. La llave de paso cierra todo. Sistema activo se ha abierto un poquito.
se ha abierto un poquito la llave de paso, deja pasar flujo a este lado y deja pasar cierto flujo, pero no en la misma proporción. Eso lo vamos a ver luego. Y cuando, entre comillas, la llave está abierta totalmente, pues deja pasar libremente flujo eléctrico, bueno, en este caso es agua, y técnicamente el sistema se encuentra en saturación. Bien. Por supuesto que este tipo de esquema no lo vamos a ver en forma electrónica, porque técnicamente no se puede ver. ¿Sí? Bien, ahora les voy a dibujar el semiconductor. Voy a dibujarlo así. De esta manera. En este caso, aquí está la región P, la región P, la región N. Estamos hablando del semiconductor PNP, ¿sí? de este circuito y todo lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de este circuito. En este caso, las partes de conexión están dadas aquí extremos. Se puede poner aquí un elemento de conexión y otro elemento de conexión. En este lugar es la parte del emisor. Aquí vamos a anotar emisor. La parte es la del colector. Y por supuesto en el centro está la base. Ok. Entonces ahora ya nos estamos ubicando ya con el dispositivo del elemento tres patitas que está diferente de la forma técnica, pero es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede aquí? En este lugar está saturado con cargas negativas. Saturado con cargas negativas. Y la base está full huecos o protones. Bien. Básicamente este es el estado inicial de un semiconductor PNP. Y vamos a ver ahora cómo es que funciona de esta manera. ¿Sí? Para que nosotros podamos utilizar algo análogo a esto, simplemente tenemos que hacer un circuito básico, elemental. ¿Sí? Entonces voy a dar la vuelta al ojo, voy a hacer otra hojita. Seguida voy a cortar otra hojita. Bien, para darle continuidad voy a seguir en esta hojita. Ahora queremos ver en su forma análoga cómo es que funciona esta parte primitiva. ¿Sí? Es inevitable hacer un circuito. ¿Por qué? Porque hay que mostrar la parte en corte, la parte activa, la parte de saturación. Entonces, dibujando ya el elemento más pequeñito, aquí tenemos P, N, P. Luego los puntitos de contacto, ponen en este lugar. Y un elemento que pueda activar, una FEM externa vamos a colocar aquí, para que se pueda activar los flujos respectivamente. Aquí una resistencia de protección y ahí tenemos la parte de conexión. Por supuesto, esta es la parte positiva, la parte negativa. Luego, la salida de la corriente de la base. Un potencial regulador, aquí vamos a una pila reguladora. Y luego cerramos el circuito de esta manera y así. Las corrientes, por ejemplo, en este caso, tenemos una corriente de base. Esto es positivo, negativo. Aquí podemos escribir un potencial 1 y un potencial 2. Dos pilitas para poder activar
y para que se generen las tareas de polarización. En este sentido, tenemos la corriente de base, ¿sí? En este lado viene la corriente del colector, sentido, y la corriente del emisor. Por supuesto, la corriente del colector es aquí de salida, que también es la misma, ¿no es cierto? La corriente del colector. Aquí una resistencia. Luego, el voltaje de polarización, vamos a escribir aquí. El voltaje de polarización. Es este de aquí. B. Aquí chiquitito lo voy a escribir. B. El voltaje de polarización vamos a simbolizar con la letra B, que es este de aquí. Este de aquí, cuando se conecta, genera una corriente de base. Pero ella es muy pequeña. ¿Sí? En minutos actualizamos el sistema. Este circuito es un primitivo. ¿Para qué? Para ver cómo funcionan las etapas de corte, la parte activa, la parte de saturación. ¿Sí? Bien, entonces este potencial, esta pila de aquí, genera polarización. A causa de eso, como si estuviese absorbiendo, jala corriente, se caracteriza por ser una corriente muy pequeña. ¿Para qué? ¿No es cierto? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué se hace esto? Es simplemente para controlar la corriente del colector. Entonces vamos a simbolizar E sub C. Entonces, esta batería genera polarización y genera flujo de corriente con la finalidad de controlar la corriente del colector. Esto más o menos juega el rol de la llave que está queriendo abrir y abrir, cerrado, semiabierto y abierto. Está jugando el rol de esa forma. Bien, ahora, ¿cómo es que la controla la relación de las corrientes? ¿No? La corriente del emisor, ¿okay?, varía directamente proporcional a la corriente de base. La corriente de flujo que hay en este sub varía en forma directamente proporcional. Por matemáticas, levantamos la proporcionalidad introduciendo una constante B. Entonces, esto es de esta manera. Y B es un coeficiente que varía entre los extremos, entre 10 menores o iguales que 100. ¿Sí? Generalmente este coeficiente en la parte de circuitería se llama ganancia. ¿Sí? Ganancia. Y la ganancia, entre comillas, juega un rol de amplificador. ¿Sí? Bien, entonces esta ecuación la vamos a llamar 1, porque está relacionando ahora cómo es que esta corriente se relaciona en función a este coeficiente. Bien. Ahí es.
para mostrar simplemente el circuito, esta parte pequeñita, necesaria para poder explicar esta partecita que hemos comentado de cómo es que funciona la llavecita de pasos, si es que tuviésemos una tubería, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, esta es la parte general que nosotros tenemos. Y de la misma manera hay que llegar hasta este lugar con el transistor NPN. ¿Sí? ¿Hasta dónde hay que llegar con el transistor NPN? De la misma manera, explicar y llegar a una relación como ella. A una relación como ¿sí? Entonces, queda como guía el desarrollo, todo lo que hemos hecho aquí, de forma sencilla, con breves explicaciones claras, y qué rol está jugando. Ustedes lo van a hacer para el transistor NPN. Lo único que cambia es el sentido de circulación, ¿sí? Y vamos a añadir un ejemplo. Ejemplo para este semiconductor. Pero no implica que nosotros solo nos vamos a referir al ejemplo, ¿sí? Sino que después de haber hecho toda la relación, entramos con un ejemplo. Para que no tengamos corte, porque en 4 minutos, en 3 minutos cortamos, entonces lo que vamos a hacer es, tengo 16 estudiantes. Los tengo anotados aquí por si acaso. Sí. Mi lista de esta fecha. Bien. Ingeniero, sí, está. Me conecté un poquito tarde. Sí. No se preocupe, está presente aquí, Laura Aguilar. Ya, ingeniero, No gracias. Está presente, no hay problema. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ok, lo que vamos a hacer es, como ya tengo 2 minutos, vamos al cambio y entramos con el ejemplo aquí, ¿ok? Muy bien, se integran de nuevo. Bien, atentos. Ya estamos todos adentro.
Entonces les voy a dictar el problemita de una aplicación de un semiconductor NPE. Seguimos entrando adentro. Anótense. Diseñar un circuito básico simple, ¿no? Básico. Diseñar un circuito simple o básico para determinar la corriente en el colector. Usando un transistor tipo NPE. ¿Listo? Bien. De nuevo. Ahora vamos a entrarle con un ejercicio. Supongamos que hemos hecho toda la teoría, todo. Un ejemplo, diseñar un circuito básico para determinar la corriente en el colector usando un transistor NPE. ¿Okay? Bien. Vamos con la solución, entonces, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es dar cumplimiento al requisito del problema. Dicen, utilizo un transistor NPN. Yo voy a dibujar el transistor, un poco exagerado, digamos, para que se vea. Así. Identifico los elementos. Esta es la base. En este lugar, en esta patita, entre comillas, está el colector. Y por supuesto aquí, el emisor. Bien. Ustedes son expertos en hacer circuitos. Entonces, para algunos esto será como tomarse un mocochín. Bien, de todas maneras, lo que queremos ver es la simplicidad del uso, porque tampoco nos estamos exigiendo nada. Ok, de acuerdo con la teoría que hemos visto hace un momento, donde se mostraba el circuito, les voy a volver a mostrar aquí. Aquí mostrábamos un circuito, pero para el transistor PNP. Pero nótese, las conexiones tienen que venir aquí a la parte del colector, de la base, del emisor, etcétera, etcétera. Y nótese que necesitamos dos fuentes. Entonces vamos a utilizar técnicamente este circuito. Y vamos a tratar de dar numeritos para hacer cálculos. Y vamos a copiar este circuito que ya lo tenemos en forma general. Ok. De acuerdo con este esquemita, entonces aquí hay una parte de entrada, luego tenemos una resistencia, aquí voy a anotar una resistencia, y viene una FEM, un potencial 1, el elemento colector baja a tierra, ¿sí? Y luego tenemos que cerrar este circuito. Ok, esto está conectadito, la parte positiva, la parte negativa, tierra, y la otra FEM y la conexión, polo positivo, negativo. Aquí vamos a proponer un potencial 2. Entonces, veamos los datos para que funcione. Vamos a proponer que esta resistencia que sea de 100 ohms
El potencial 1, potencial pequeño porque por teoría es de pila, que sea aproximadamente unos 10 voltios. Luego, esta resistencia, perdón, aquí hay que conectar una resistencia, si no se va a quemar esto aquí. Una resistencia un poquito grande, una resistencia 2, de más o menos unos 100 kilómetros. Estamos hablando de... Y el potencial 2, una pequeña, de 5 voltios. Ok, ya están todos los elementos, la resistencia, el potencial 1, conexión a la tierra, potencial 2 pequeña, una gran resistencia en la base para evitar que se queme y se conecta de esta manera. Bien, ahora el problema es ¿cómo se resuelve un circuito? Resuelve un circuito. Grupo, la pregunta va para ustedes. De forma general y directa, ¿cómo se resuelve un circuito rápido? La ley de Ohm, No ingeniero. ¿Y qué dice la ley de Ohm? Hay otra ley un poquito más potente que incluye la ley de Ohm. Rápido, grupo. Jorge Quispe, le cedo el honor. ¿Cómo resuelve un circuito en forma general? Kirchhoff. Kirchhoff, exactamente. Bien. ¿Por qué utilizamos aquí Kirchhoff? Es que, vean, hay dos mallitas. ¿Sí? O sea, necesariamente utilizan Kirchhoff, ¿no? Teorema de las mallas, teorema de los nodos y todo lo demás, ¿sí? Entonces aquí lo voy a anotar, pero no voy a entrar a este detalle porque en esto usamos la ley de Kirchhoff. Algunos dicen Kirchhoff y otros Kirchhoff, ya sé. En otras palabras, teorema de los nodos y teorema de las mallas. ¿Sí? ¿Y por qué nos damos cuenta que tenemos? Es que vuelvo a reiterar, aquí tenemos una mallita, dos mallitas, tres mallitas. ¿Sí? Bien, entonces no hay ningún problema. Ahora vamos a simbolizar la corriente de la base. Vamos a utilizar la nomenclatura IB, eso ya está dado. En este lado la corriente del colector y la corriente del emisor. ¿Sí? Esto ya hemos identificado en el circuito anterior. ¿Sí? La nomenclatura ya la hemos definido y todo lo demás. Y vean esto. Esta información ya la tenemos aquí. El coeficiente de ganancia o amplificador. Podemos trabajar en este intervalo. Vamos a proponer que trabajamos en este intervalo. ¿Sí? Sí. Si el coeficiente de ganancia es el máximo. Vamos a proponer esa información. Entonces, aplicando teorema de los nodos, mallitas, R por B, la corriente de la base, ¿dónde está? Ajá. Esta la llamaré 2, que es base, ¿sí? Base porque viene de la base, y esta es C, del colector, que está relacionada con el colector. Entonces, R de la base por la corriente de la base necesariamente es el potencial, aquí, el potencial del elemento emisor menos el potencial que viene de la base al colector. Aquí vamos a escribir de la base ahí. De esta manera se puede calcular en forma directa el valor de IB. Entonces la corriente de la base va a ser igual
a la diferencia de potencial menos B de la base de E y RB. RB de la base. Reemplazando datos, aquí nos falta un dato. Nos falta un datito, un segundito. Ajá. Y aquí nos falta un dato. El potencial que viene de la base al colector, ¿sí? Que viene de la base al colector, vamos a proponer la base, de la base al, en vez del colector, vamos a ver dónde está, perdón, al emisor, aquí al emisor, el emisor. Y este, como es pequeño, vamos a proponer que sea 0.7, ¿sí? Entonces aquí, reemplazando datos, aquí tengo 5. Entonces aquí tengo 5 y en el otro lado tengo 0.7. 0.7. Y aquí tengo 100 kilo ohms. Entonces simplemente 100 por 10 elevado a la 3. Kilo ohms. El resultado, si alguien me ayuda, este está en el orden de 4.3 por 10 a la menos 5. Pero, ¿qué es esto? Es corriente, entonces es amperios. Ahora, utilizando esta relación, ¿sí? Como ya tengo la corriente de base, es que se puede calcular la corriente del emisor y del colector, utilizando esa relación. Entonces, la corriente del colector va a ser igual a la corriente de base multiplicado por B. Acabamos de calcular este dato y si multiplicamos por 100, entonces esto sería equivalente a escribir 4.3 por 10 a la menos 5 amperes multiplicado por 100, porque ese es el valor que hemos dado para este ejercicio, ¿sí? Multiplicado por 100 y simplemente le bajamos 3. Esto es el resultado, más o menos es Christopher adentro. Ok. Entonces multiplicando se le baja 3 en la potencia, entonces queda 0.0043. 43 amperes. Bien. Entonces, de esta manera hemos hecho un ejercicio simple, sencillito, ¿sí? Donde se puede ver con números la lógica más o menos que se emplea en este tipo de análogo, porque estamos hablando de este caso, les decía, es poquito, pero otra cosa es encontrar los valores. Entonces aquí tenemos un elemento colector, el elemento colector, el emisor y la base, cuando el sistema está activo. Vean el orden, es muy pequeñito, ya se había previsto de que esa información iba a salir de este orden, ¿sí? No se escucha. Ok. Estaba comentando de que la corriente del colector debe salir una corriente pequeña debido a que este sistema de aquí bloquea un poco la llave. Entonces ahora lo que queríamos ver es cuánto pasa de corriente, evidentemente, por ese sistema. Haciendo cálculos aquí, ven que este valor es técnicamente muy pequeño. Es dentro de lo previsto y dentro de lo que estaba propuesto para este ejercicio. Entonces, cuando ustedes logren pasar en limpio el trabajo, ¿sí? Finalizar esta parte con un ejemplo similar, pero ahora les tocaría hacer algo equivalente
un ejemplo para el conductor PNP, ¿sí? Entonces ustedes igual me hacen un ejercicio sencillito, lo resuelven paso por paso. Pueden utilizar los mismos datos, ¿sí? Los mismos datos pueden utilizar y determinar la corriente que genera o sale por la parte del colector. Entonces, hasta este lugar vamos a parar el avance, porque tampoco no vamos a entrar a teoría de circuitos, no es la finalidad de la materia, sino la finalidad es poder explicar qué es lo que sucede con los flujos de electrones y cómo funciona un elemento semiconductor, ¿sí? Entonces, en la clase del día miércoles, lo que voy a presentar son ilustraciones de estos elementos conductores, semiconductores, para cerrar la primera parte del proyecto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dar la vuelta a la hoja. Por ejemplo, volviendo a la parte inicial. Volviendo a la parte inicial, los que recién están ingresando pueden sacarle una foto hasta este lugar. Les voy a dar tiempito para que saquen una foto hasta este lugar. Incluso los que han hecho el apunte pueden sacar una foto. La segunda foto, voy a mover el papel. Okay. La segunda foto viene de aquí hasta aquí para darle continuidad. Pueden sacarle entonces una fotito ustedes. Le sacan otra fotito a este lugar de aquí. Eso simplemente es para afinar apuntes y el contenido. Gracias, ingeniero. Ok, seguimos entonces. Una tercera foto de los apuntes de la clase de hoy. Ahí se las voy a acomodar. Viene de este lugar a este lugar. ¿Sí? Mejor ahí, un poquito. Ahí pueden sacarle otra fotito hasta aquí. Y una última. 1, 2, 3. Ya, supongo que hemos sacado una fotito. Mejor lo voy a bajar esto aquí para que se vea mejor. Se ve el potencial aquí en este lado. Bien, los que gusten pueden sacar de nuevo. Y nos vamos a la última foto con la finalidad de que tengan una secuencia lógica de apuntes. La última es el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Sí? Ahí lo tienen. Casi entra todo. La última fotito, si pueden tomar datos, es de este lugar. Punto. Bien. Una consultita, ingeniero. Sí, ¿le escuchan? El ejercicio que nos acaba de enseñar es para transistor NPN, ¿cierto? Sí, exactamente. Pero eso no implica que quedan exentos de esto. Hay que hacer esta parte. ¿Sí? Y además añadir un ejemplo similar para el semiconductor PNP. O sea, también tienen que añadir un ejemplo de polarización. ¿Sí? Y la guía que nos dio al comienzo teórica de transistores fue para PNP, ingeniero. Sí, exactamente fue para PNP. O sea, todo esto, cuando hemos comenzado a hablar, he escogido PNP y la otra hemos quedado en que es NPN, pero generalmente es similar. Entonces yo decidí comenzar por allá en forma arbitraria, ¿sí? Entonces lo que me hacen es completar y separar las dos partes y para que tengan una idea cuando les pueda preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia y por qué se utiliza así y por qué no del otro? Preguntas sencillas van a ser, ¿no? Entonces tenemos que tener una idea básica de cómo poder dibujar el elemento técnico, cómo sería para el otro. Aquí, cómo polarizamos un circuito con un semiconductor PNP. Y luego, cómo identificamos las corrientes, cómo se identifican las corrientes, porque aquí no hay ningún trabajo. Y por último, hacemos un ejercicio para
ver la polarización y tener la posibilidad de apreciar en forma numérica. Y por supuesto yo no entraba en detalles de mallita 1, mallita 2, mallita 3, pero me gustaría que eso lo hagan ustedes en detalle, porque como esta es una guía, entonces ya ustedes tienen la opción de entrar en mayor detalle. Muy bien, entonces la próxima clase yo voy a hacer una breve guía de uso y aplicaciones sin entrar en la parte operativa. Y con eso estaríamos cerrando ya la parte central del proyecto. Y ya luego lo haremos el día miércoles cuando hacen una presentación, por lo menos en borrador, para ir afinando trabajo final. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Muy bien. Entonces ustedes tienen mucho material en internet, en libros. Entren, saquen figuras, bájense paper, pero saquen lo que necesiten, ¿sí? Cuidado que se entusiasmen y se pasen a otro tema. Bueno, los dejo descansar y conmigo hasta el día miércoles, ¿ok? Listo, ingeniero, gracias. Muy bien, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Ingeniero, una consulta. Hola, hola. Hola, hola, ingeniero. Hola, hola, ingeniero, una consulta. ¿Le escucho? ¿Cuál es la idea? Una consulta, ingeniero, en cuestión del título del proyecto o del temario. ¿Qué le pondríamos? Eso ya lo hemos anotado en la clase anterior. Es que no pude por el tema de internet. Ya. Lo que tiene que hacer es, por ejemplo, conectarse con cualquiera de sus compañeros y como eso no es ningún copia, le dice, porfa, que se llama el título o que le pasen los apuntes, porque ya hemos definido el tema, el título, el objetivo, todo eso lo tienen, entonces sería que se preste, porque siempre les hago la opción de que se puedan sacar algunas fotitos, ¿ok? Ah, ya, perfecto, ingeniero. Ok. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ingeniero, disculpe. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Sí le escuchan? ¿Será que me puede mostrar de nuevo todo lo que se avanzó el día de hoy? Entré un poco tarde. Para que Ya. Voy a poner desde el comienzo la primera hojita, ¿ya? Voy a tratar de que entre ahí, por ejemplo. Este es un resumen y puede ser una primera foto hasta aquí. Me avisa cuando ya tomen. ¿Puedo sacar foto? Sí, ingeniero, ya lo saqué. Disculpe. La segunda viene en este sector. De aquí hasta aquí para que pueda completar la primera hojita. Ya está, ingeniero. Muy bien. Viene la tercera fotito. Ahí más o menos. Ahí. De aquí hasta aquí más o menos sáquele una tercera foto. Ya la saqué. Y ahora la parte final. La parte final es el problemita que más o menos creo que le entra todo ahí. Aquí está el enunciado y aquí está la parte final. Con eso prácticamente tendría todo. ¿Ok? Muy bien, ingeniero. Muchas Bueno. gracias. Que tenga Ok, buena hasta tarde. luego. Muy bien.